Muy bien, hablamos ahorita del fuerte Natividad. Entonces sabemos que en su momento fundan una población a la que nombraron la Isabela en honor a la reina, y ahí celebran una misa el Día de Reyes en 1494. Y ahí comienza la construcción de los principales edificios. De piedra se construye la iglesia, el cuartel general de Colón, el almacén y los demás edificios para estar, pues ahora sí que se hacen de madera y paja. Cuando comienzan a escasear los alimentos, Colón envía a uno de los suyos de regreso a España con la encomienda de procurarse provisiones, y además manda con él un contingente de indios que decía eran caníbales, y le sugería a los monarcas que los repartieran entre las mejores familias del reino para que aprendieran la lengua española y la fe cristiana. Además, decía Colón, capturando y desterrando a esos indios caníbales se ganaba la simpatía de los demás indios, que veían en los españoles pues una fuerza benefactora. Pero el almirante tenía otros propósitos, porque en las mismas instrucciones proponía que se pagaran con esclavos indios las mercancías que los expedicionarios iban a ocupar. Entonces la respuesta de los reyes fue ambigua, porque al tiempo que aceptaron los indios que Colón enviaba, pues se listaba a procurar la conversión de los habitantes de la región sin uso de la violencia ni de destierro. Entonces, mientras tanto, las cosas en la colonia pues no iban bien, porque antes de la salida del contingente que iría a España, muchos trataron de desertar y partir con ellos. Y tras castigar a los rebeldes, Colón envió una pequeña columna a la región que los indios llamaban Cibao, pensando que quizá ese nombre indicaría que se trataba de Zipango, el nombre que entonces se le daba a Japón. Y cuando regresaron con algo de oro y con noticias de haber sido bien recibidos por los indios, Colón marchó hacia Cibao con una fuerza mayor. Pero en esa segunda ocasión los indios huyeron, atemorizados quizás. Entonces en el Cibao el almirante construyó una fortaleza a la que llamó Santo Tomás, porque los incrédulos no creían que había oro, pues habían quedado refutados, ¿verdad? Entonces los indios no estaban dispuestos a permitir que los españoles marcharan impunes por sus tierras y a la vez hicieran lo que quisieran. El cacique Caonabo, a quien se acusaba de haber organizado el ataque del fuerte de Natividad, se unió a otros jefes para marchar contra Santo Tomás. Entonces, ante tales noticias, Colón mandó una fuerza de varios centenares de hombres a defender la fortaleza, con instrucciones de aplicarles castigos severos a los indios rebeldes, cortándole las orejas y las narices. Entonces el jefe de esa expedición no vaciló en aplicar tales instrucciones con implacable crueldad. Por ejemplo, cuando un indio robó la ropa de un español, toda su aldea fue tomada y el cacique se le cortaron las orejas. O sea, este tipo estaba muy era mucha la salvajada. Entonces, mientras no había noticias de que los supuestos misioneros hicieran gran cosa en pro de la conversión de los indios, el principal de ellos, Boyle, parece haber estado más interesado en su propio poder que en su labor misionera. Esto llegó a tal punto que, mientras Colón estaba ausente en una expedición a Cuba, Boyle se unió a un grupo de rebeldes que rechazaron la autoridad de Diego Colón, se adueñaron de 3 naves y partieron para España. Los que quedaron atrás, desmoralizados y carentes de jefes, se dispersaron por toda la región, robando, violando, y pues aprovecharon para tomar venganza, y no pocos españoles fueron apresados y muertos por ellos. En eso ya Colón, cansado y amargado de un viaje infructuoso, dispuesto a desatar sobre los indios el huracán de su vida, y los indios muertos se contaron por millares, muchos centenares fueron hechos prisioneros, enviados a España como esclavos. Caonabo, quien reunió un ejército de 5,000 hombres y le puso sitio a Santo Tomás, fue derrotado y hecho prisionero. Al cabo de 10 meses los españoles habían destruido todo vestigio de resistencia entre los sublevados. Y pues esto no puso fin a la ola conquistadora, porque los españoles invadieron nuevos territorios y sometieron a los caciques, excepto el de Jaragua, quien se hace vasallo y promete pagar tributo, y el de Higüey, cuyo territorio estaba más apartado. Muchos esclavos fueron hechos en esta guerra, también hay que decirlo, y alentaron la codicia de los conquistadores, que durante algún tiempo continuaron pagando con esclavos indios mercancías traídas de España. Además se decretó que cada indio sometido tendría que pagar un tributo trimestral de cierta cantidad de oro o de una arroba de algodón, una medida, y quienes no pagaban los tributos eran reducidos a esclavitud. Muchos huyeron y se refugiaron en los montes, donde los españoles los cazaban con perros. O sea, esto está bastante interesante, ¿verdad? Digo, ya, para aquellos que dicen que todo es leyenda negra, pues no.
No sería hasta 1510 quienes llegaron los dominicos, que se esforzaron por el bienestar y la verdadera conversión de los indios. Entre ellos estaba Antonio Montesinos, quien mencionamos anteriormente como el jefe de la protesta contra el régimen de las encomiendas, la comisión de Jerónimos que vino a la Española a consecuencia de la agitación de Montesinos, de las casas y muchos más, ¿verdad? Entre tanto, pues en Puerto Rico siguió la conquista. En 1509, Juan Ponce de León exploró la isla y al año siguiente Diego Colón, que gobernaba en la Española, pues la autorizó para conquistarla, ¿verdad? En 1512 llega a Puerto Rico su primer obispo, don Alonso Manso, quien era una persona culta, refinada. Funda una escuela de gramática con el propósito de enseñar al clero y cualquiera a otros que quisieran asistir a ella. Pero el obispo Manso aunque es venerado en Puerto Rico por haber sido el primer prelado de la isla, lo cierto es de que pasó buena parte de su carrera en España. Cuando muere en el 34, la sede queda vacante y no se nombró un sucesor hasta casi 10 años después, ¿verdad? Sería después cuando San Juan vino a ser importante, un puerto importante por donde pasaba el oro enviado a España desde México y Perú, que se construyeron las fortificaciones de San Juan y pues la isla comienza a repoblarse, ¿sí? Y pues bueno, en Cuba pues realmente en su momento los indios no ponen resistencia. En particular la columna mandada por Pánfilo de Narváez se ensañaron con ellos. La matanza de Caonao, en que los españoles destruyeron toda una aldea de indios desarmados, fue solo uno de los muchísimos incidentes parecidos, y pues más tarde se estableció el régimen de encomiendas y el trabajo forzado en busca del escaso oro que había. Después el desaliento de los indios es tal que en muchos casos hubo suicidios en masa, o sea, también hay que comentar eso. Otros muchos murieron a causa de enfermedades desconocidas que trajeron los españoles, y como el resto de las Antillas, la raza india pues estaba destinada a desaparecer o ser absorbida por los conquistadores que se juntaron con las indias, ya fuera legal o ilegal, ¿verdad? Ya que aunque casi nunca antes sin bautizarlas, por ejemplo, por eso de no unirse con infieles. Y pues también está el tema de los esclavos negros, ¿verdad? Desde muy temprano se comienzan a traer negros africanos que se ocuparan de las labores que los españoles no querían realizar. Y ya en 1502 Nicolás de Obando llevó consigo a la Española varios negros, aunque no de África sino de Sevilla, donde ya eran esclavos. Y cuando estos se fugaron, aprovechando las selvas tropicales, se detuvo por algún tiempo la importación de esclavos negros. Pero en 1505 Obando reanudó el tráfico al solicitar de la corona que le fueran enviados un centenar de esclavos negros. A partir de entonces se fue desapareciendo la población india en las Antillas y pues se sustituyó por la importación de esclavos africanos, ¿sí? En 1516, Bartolomé de las Casas llegó a sugerir que un modo de proteger a los indios era que se trajeran más esclavos de África, pero después se arrepintió de haber aconsejado tal cosa y se dedica a la defensa de los negros. Por ejemplo, en 1553 se autoriza la importación de 23.000 esclavos al Nuevo Mundo. Los teólogos que se pusieron al acuerdo basaron sus argumentos en los privilegios excesivos de ciertos banqueros que parecían violar los derechos de otros españoles. Y pues la conversión de los esclavos marchó lentamente, a casi nadie le importaba, se daba por sentado que la instrucción religiosa quedaba en manos de sus amos, y a la postre pues toda la población negra de las Antillas recibió el bautismo, aunque siempre quedaron supervivencias, ¿verdad?, de todas las religiones africanas antiguas, el vudú, la santería, todo esto, y fue un medio por el que los negros atropellados conservaban algo de su identidad, ¿verdad? Y otro tema también que tenemos también como parte de la conquista, pues la parte de México. Hernán Cortés en su momento citamos que dejáis vuestros sacrificios y no comáis carne de vuestros prójimos, ni hagáis sodomías, ni las cosas feas que soléis hacer, porque así lo manda nuestro Señor Dios, que es el que adoramos y creemos nos da vida y la muerte y nos ha de llevar a los cielos, ¿verdad? Es decir, o sea, las Antillas no saciaron de oro y gloria a los conquistadores, entonces empiezan a ver hacia nuevas tierras. Y en 1517, cuando Lutero clavaba sus 95 tesis, Francisco de Córdoba descubría la península de Yucatán, donde tropezó con una fuerte resistencia por parte de los indios y trajo informes de la civilización maya. Uno de ellos era obviamente Cuculcán, la serpiente emplumada. Después se nombra a Hernán Cortés para dirigir una expedición, y su fuerza era de unos 500 hombres, 16 caballos. Se dirigieron a Cozumel, donde tuvieron una buena fortuna de
toparse con un español, Jerónimo de Aguilar, que había sido hecho cautivo por los indios y había vivido con ellos por algún tiempo. Él sería un instrumento valioso para Cortés porque le serviría de intérprete. Había también otro español a quien los indios habían apresado, pero este había ganado su libertad, había llegado al rango de cacique, se había casado y tenía familia, y por lo tanto prefirió quedarse con los indios. Cortés invitó a los indios a aceptar el cristianismo, y cuando se negaron, pues Cortés ordena que los ídolos fueran destruidos y arrojados de la cima de la pirámide. Después, en que el lugar que antes estaban los dioses, pusieron un altar con una cruz y la imagen de la Virgen de Guadalupe, bueno, la Virgen, y el sacerdote Juan Díaz pues dio ahí una misa, ¿verdad? Ahí se ve el indicio de los métodos de Cortés para emplear la conversión, ¿verdad? Y pues bueno, ya conocemos mucho todo este tema. También podemos hablar justamente del tema de la caída de Tenochtitlan, que bueno, no vamos a repetir en esta ocasión. Lo que sí podemos decir es que dos sacerdotes acompañaron a Cortés desde el principio de su expedición, y pues no bastaban para toda esta obra de conversión de todo el imperio. Después llegan otros tres, entre ellos fue el famoso Pedro de Gante, que se dedica a la enseñanza, y pues él sí logra un impacto mejor en el país. Pero Cortés, a pesar de todas sus violencias, pues era, entre comillas, era un católico fanático, ¿verdad? Él escribe a Carlos V rogándole que le envíe frailes y no sacerdotes seculares ni prelados, porque los frailes vivían en pobreza y serían un ejemplo para los nativos, mientras que los seculares y los prelados se ocuparían más de los lujos, ¿verdad? Digo, todavía. Y en respuesta llegan así 12 franciscanos, quienes se les dio el título o el apodo de los 12 apóstoles. Era gente pues más conservadora, más digna, traían más el ideal de Francisco de Asís, y uno de ellos era Toribio de Benavente, que escuchó que al paso de los franciscanos los indios repetían la palabra motolinía, y cuando le dijeron que quería decir pobre, decidió que ese sería su nombre. Es por ello que la historia se le conoce como Fray Toribio, que después se destacó por sus crónicas de la época. Otro de ellos, Martín de Valencia, era su jefe. Él fue tenido por santo, y pues durante mucho tiempo se le rindió devoción, ¿verdad? Cuando recibe a los franciscanos, Cortés se arrodilla ante ellos, y por lo cual los indios comenzaron a preguntarse qué poder tenían aquellos pobres, porque pues el propio Cortés hincaba ante ellos, ¿verdad? La labor de aquellos franciscanos y de muchos otros frailes y sacerdotes que lo siguieron no fue fácil. Por una parte, el resentimiento que tenían los indios contra los españoles era grande, porque les habían tomado sus tierras, muchos de ellos violaban a las mujeres, despreciaban los altos logros de su cultura, los trataban como bárbaros. Entonces, también por otra parte, el triunfo de estas fuerzas parecía indicar que el dios de ellos era más poderoso. Entonces muchos indios pues sí se apresuraban a pedir el bautismo con la esperanza de conquistar de ese modo la buena voluntad de este nuevo dios. Tenemos también a Fray Juan de Zumárraga, que poco después de conquistado el imperio azteca, se dieron los pasos necesarios para el establecimiento de la jerarquía eclesiástica en el país. Tenemos la primera diócesis fundada en Tlaxcala, encomendada al dominico Julián Garcés, y que años más tarde se trasladó a Puebla. En 1527, un año después de la fundación del episcopado de Tlaxcala, la corte española empieza a tramitar en Roma la fundación de otra diócesis en la Ciudad de México, y propuso por ella al franciscano Juan de Zumárraga, ¿sí? Este hombre pues, tenía una personalidad que nos recuerda al cardenal Cisneros de la Vieja España. Era erasmista, o sea, era humanista. Trató que la iglesia novohispana se fundara desde las mismas bases sobre la reforma que Erasmo había inspirado. Al igual que Cisneros en España, Zumárraga se ocupó del estudio y de las letras, y eso llevó a México a la primera imprenta que funcionó en el Nuevo Mundo, en la que se imprimieron numerosas obras para instrucción de los indios. En las primeras estaba la Suma Doctrina Cristiana de Constantino Ponce de la Fuente. Después hay que recordar que esta obra o esta persona, Constantino Ponce, en Sevilla se le condena por protestante, aunque en aquella suma que Zumárraga publicó sin mencionar a su autor se encontraban doctrinas de inspiración erasmista más que protestante. El hecho mismo de escogerla para el estudio de los signos es señal del espíritu de Zumárraga. Entonces él da primeros pasos para la fundación de la Universidad de México, apoya la obra del Colegio Franciscano de Santiago de Tlatelolco. Y pues más tarde esto nos recuerda también al tema de, pues bueno, este espíritu de educación, ¿verdad? Digo, él sería uno de los pocos, porque realmente, como lo veremos más adelante, realmente la educación nunca llegó bien para los indios.
Zumárraga recibe también el título de protector de los indios y lo tomó seriamente, que cuando los oidores del rey se mostraron injustos para con los indios y comenzaron a explotarlos, el arzobispo los amonestó, y cuando los oidores respondieron con palabras y acciones más fuertes, Zumárraga dio parte a la corte y los hizo deponer. Él también combinaba su espíritu con un fanatismo inquisitorial, o también hay que decirlo. En el 36, en 1536, se establece la Inquisición en México y Zumárraga recibió el título de Inquisidor Apostólico. Entre esa fecha y el 43 hubo 131 procesos. La mayoría fue contra españoles, 13 contra indios, tampoco fueron miles. Y el más famoso fue el de Carlos Chichimecoatl, un cacique de Texcoco que había estudiado en el colegio de Tlatelolco y a quien se acusó de conservar ídolos, de hablar irrespetuosamente de los sacerdotes y de vivir en concubinato. Él confesó que vivía con su sobrina y en su casa se encontraron manuscritos indígenas e ídolos que él dijo que conservaba por curiosidad. Nadie testificó haberlo visto adorándolos, pero lo que en fin de cuentas hizo que se le condenara fue que alguien declaró haberle escuchado decir que los cristianos tenían varias mujeres y que se emborrachaban, que sus sacerdotes no podían contenerlos y que por tanto su Dios y su religión no eran dignos de crédito. Sobre esa base, Chichimecoatl fue llevado pues a la hoguera. Es cierto, también en el Perú tú puedes encontrar registros de indios que se quejaban de que los sacerdotes, de que por qué a ellos se les prohibía usar ídolos cuando la iglesia misma pues también tenía sus propios ídolos, ¿verdad? Entonces, esa parte también hay que comentarla. Entonces, este hecho sirvió de argumento a quienes decían que los indios no se debían instruir porque era peligroso. Entre ellos estaba el consejero del virrey Jerónimo López. A partir de aquí, entre ellos Jerónimo López expresa muy bien este espíritu, porque a los indios la idea era mantenerlos en la ignorancia para que pues no se pudieran en su momento defender o pues contradecir parte del dogma católico. Quien dice en un escrito que todavía se conserva que los indios no debían recibir instrucción, pues eran inteligentes y al aprender a escribir podían comunicarse entre sí de un océano al otro, cosa que no podían hacer antes. Y además decía un autor, enseñarles a leer y poner en sus manos la Biblia era abrir las puertas a toda clase de herejías. Los indios debían permanecer ignorantes por su propio bien, siempre bajo tutela de los españoles, y el colegio de Santiago debía cerrarse. ¿Sí? Entonces, pues bueno, otro tema también muy importante es el tema de la Virgen de Guadalupe. Es una leyenda, obviamente sabemos que esto es mentira. Ya ahorita ningún historiador serio, de hecho ni siquiera ningún historiador católico se cree esta mentira, que la Virgen se apareciera. Según la leyenda, porque es leyenda, en el 31, el indio Juan Diego pasaba por el cerro de Tepeyac cuando oyó la música y la voz de la Virgen que lo llamaba, y le decía que le decía al arzobispo Zumárraga que quería que le hicieran una capilla en aquel lugar. El indio fue a ver al arzobispo, quien no le creyó, y tras una segunda aparición, supuestamente sí, incrédulo. Después, por fin, en la tercera aparición, supuestamente la Virgen sanó a su tío, Juan Bernardino, que estaba enfermo, pero supuestamente él debía recoger flores y llevárselas al arzobispo. Y pues bueno, ya sabemos esa historia, ¿verdad? Que cuando él desenvuelve la manta en la que traía las flores, apareció en ella la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Es una completa falsedad de esto. Ese mismo día continúa la leyenda. Juan Bernardino sanó. Zumárraga, convencido, pues hace construir un templo en el Tepeyac, donde también es cierto que ahí se rendía culto a la diosa Tonantzin. Es decir, en su momento, todos sabemos que pues esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Incluso Bernardino de Sahagún, un historiador, dice que el cerro del Tepeyac era el lugar donde se rendía culto a la madre de los dioses mexicanos, era Tonantzin, nuestra madre. Entonces simplemente lo que hicieron es de que combinan o cambian a Tonantzin por la Virgen de Guadalupe. Era mucho más fácil, ¿verdad? Esto es una leyenda, hay que entenderlo, y pues esto se serviría porque en su momento también pues sería como que una manera de protesta también de los indios en contra en contra de todos estos abusos. Y pues bueno, en este caso también la conquista sigue poco a poco, se va consolidando, y justamente vamos a ver también el tema de
lo voy a leer una frase de Gonzalo Fernández de Oviedo, cuando dice: nuestros convertidores tomábales el oro, y aún las mujeres en los hijos, en los otros bienes, dejábanos con hombres bautizados. O sea, es decir, Diego de Nicuesa, en 509, al mando de una expedición que debía colonizar la región de Veragua, era una zona de límites mal definidos que incluía parte de Centroamérica y de Panamá. La expedición no tuvo buen éxito. Los sobrevivientes tuvieron que acogerse a la dudosa hospitalidad de sus compatriotas por antes habían fundado la colonia de Santa María la Antigua en el Golfo de Urabá, y estos no fueron bien recibidos y finalmente le dieron un viejo bergantín para que los suyos regresaran a España o a la española, y todos ellos se perdieron en alta mar, ¿sí? O sea, pues bueno, también es importante comentar que son muchos los episodios que pudiéramos estar narrando acerca de los abusos, acerca de cómo se fue desarrollando todo ese tema que muchos conocen o llaman como la leyenda negra, pero pues que lo cierto es de que no es tan negra, ¿verdad? En su momento no fue así, ¿sí? Entonces también les quiero leer a Fray Martín de Calatayud. Dice: aquellos indios están de guerra y escandalizados de los malos tratamientos que los españoles les han hecho, tomándoles por muchas veces sus hijos y mujeres parientes, y a ellos esclavos, y robándoles sus haciendas, ¿sí? Entonces, pues lo cierto es de que gran parte de todo esto fue en razón del tema del oro. O sea, necesitábamos oro, entonces había que tomarlo. Digo, lo cierto es de que no todo fue de que fue un genocidio como tal, también hay que decirlo, pero pues también es cierto de que todo no fue con dulces y chocolates, ¿verdad? Como también les he dicho en otras ocasiones. También les quiero leer en su momento a Blas Valera. Dice: denme los capitales más famosos, franceses y españoles, sin los caballos, arneses, armas, sin lanzas, ni espadas, ni bombardas y fuegos, sino con una sola camisa y sus puñetes. Si de esta manera saliesen vencedores, diríamos que merecían la fama de valerosos entre los indios. O sea, es decir, gran parte de los de la conquista hacia los indios era por parte otra de, pues bueno, que muchos carecían de un armamento apropiado. O sea, realmente había muy poco armamento, no había, por así decirlo, no había, pues la tecnología, no tenían la tecnología suficiente, vaya, por así decirlo, ¿sí? Y pues bueno, también les quiero comentar un punto muy importante. Balboa andaba por tierras panameñas. Le llegaron noticias de un gran imperio en las costas del Mar del Sur, del cual procedían barcos que según los indios eran tan grandes como los de los españoles, y ese imperio mueve a Balboa pues a ir a buscar ese imperio, que sería justamente el tema del Perú. Los españoles dieron a llamar a aquella región Perú o Piru por el nombre de un río que corría en ella, y los naturales del país lo llamaban Tahuantinsuyo, que significa los cuatro rincones del mundo. Cusco era su capital del imperio inca, y pues como tal era un imperio muy vasto, ¿sí? De hecho uno de los imperios más vastos de la historia. Estaba desde las fronteras de Colombia hasta adentrarse hasta Chile. Incluso tenía parte de lo que es Bolivia, una porción de Argentina. Y lo cierto es de que se calcula que comprendía casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Era un imperio relativamente joven, que aún en sus leyendas no se remontaba más allá de 12 generaciones. Según estas leyendas, sus fundadores habían sido Manco Cápac y su hermana y esposa Mama Oclo. Y esta pareja fue creada por el Sol, y por ello a partir de entonces sus descendientes directos, los únicos a quienes se les aplicaba verdaderamente el nombre de Incas, se decían hijos del Sol. Supuestamente ellos nacieron en el lago Titicaca y de ahí partieron hacia Cusco, donde enseñaron a los humanos las artes del gobierno, la agricultura y la guerra. Y a los próximos 7 incas se les atribuyeron hechos legendarios, aunque es muy probable que haya habido reyes del Cusco con tales nombres. No puede decirse que sean personajes históricos, porque sus hechos, su contribución al imperio pues es bastante variable. Fue el noveno inca, Pachacútec, que ocupó el trono de 1438 a 1471, quien realmente fundó el gran imperio de los hijos del Sol.
él y su hijo sucesor Tupac Inca, conquistaron regiones tan extensas que las campañas de Julio César palidecen al ser comparadas con las de estos dos reyes. El hijo de Tupac Inca, Huayna Cápac, continuó la obra de su padre y su abuelo, y a su muerte el Tajanawinitsuyo había llegado a su máxima extensión. Huayna Cápac muere en el 1527 y ya le habían llegado las primeras noticias de los extraños personajes de rostro barbudo y piel desteñida que merodeaban por el norte de su imperio. Entonces, a diferencia del Imperio Romano, el Inca no llegó al siglo de existencia antes de ser invadido y destruido por los bárbaros del norte. Qué coincidencia, ¿va? El régimen de los incas consistía de una aristocracia paternalista. El inca lo era todo, que era como que el rey, y a él pertenecían pues no solo la tierra, sino también las bestias y las personas. No sin razón se cuenta que Atahualpa le dijo a Pizarro: si yo quiero, ni las aves vuelan ni las hojas de los árboles se mueven en mi tierra. Las tierras del Inca se distribuían y redistribuían periódicamente entre la población para su cultivo, y según el tamaño de cada grupo. Hecha tal distribución y asignado a cada cual el terreno que labrar, una tercera parte del producto se utilizaba para las necesidades inmediatas de los labriegos, otra para los dioses y un tercio era para el Inca. La porción que correspondía a los dioses se utilizaba para los sacrificios, la manutención de los sacerdotes y las vírgenes dedicadas a los dioses y las grandes festividades religiosas, ¿verdad? La porción del Inca se dedicaba a sostener a todos los funcionarios imperiales, al ejército y al Inca y su enorme familia, ¿verdad? Que eran muchas esposas, concubinas y demás. Entonces este imperio ocupaba una gran maquinaria de gobierno, y los incas ordenaron construir dos grandes calzadas que corrían paralelas del norte al sur, una a lo largo de la costa y otra por las montañas, puesto que todo aquel imperio se gobernaba sin el conocimiento de la rueda. En los lugares más empinados de la calzada de las montañas era en realidad una escalinata empedrada, y a lo largo de estas dos arterias y por 1000 caminos secundarios iban y venían los correos y chasquis a pie, o chasquis más bien, que era un sistema de relevos que permitía que los mensajes se transmitieran pues con una relativa rapidez. Como tal, ellos eran politeístas y se daban algunos casos de sacrificios humanos, aunque no tanto como se celebraban en México. El dios creador era Viracocha, quien según la leyenda había creado la humanidad en Tiahuanaco, una ciudad en ruinas en el altiplano boliviano, cuyos orígenes propios incas desconocían. De hecho, esta ciudad de Tiahuanaco es muy polémica, o sea, es muy antigua, muchos no conocen su origen, pero sabemos que no la construyeron los incas. El nombre Viracocha se les daba también a otras divinidades menores. El sol era el principal objeto de adoración para los incas, pues de él venía toda la vida y el calor y demás, ¿sí? Supuestamente, bueno, como tenían muchas mujeres también, todos sus hijos eran considerados nobles, pero solo los hijos de sus hermanas podían heredar el trono, pues únicamente ellos tenían pura sangre divina, procedente de Manco Cápac y su hermana y esposa Mama Oclo, ¿verdad? Digo, aquí en su momento así fue. Y quien al conquistar este lugar fue Francisco Pizarro. Él no soñaba con, con tanto, pero se encontró con mucho. Lo que sí tenía era que era una ansia insaciable de oro, poder, gloria. Se lanzó Pizarro. Él era hijo ilegítimo de Gonzalo Pizarro, que no parece haberse ocupado de él más que para ponerlo a cuidar a sus piaras de cerdos. Y cuando un buen día estos se desbandaron, Francisco no se atrevió a regresar a casa por temor al castigo y huyó a Sevilla, de donde más tarde embarcó, como tantos otros aventureros, a bromar suerte en las Indias. En 1510 con Ojeda en su expedición, y de ahí pasó a formar parte del grupo de Balboa, cuya confianza se ganó. Al llegar a Pedreles Dávila se pasó a su bando, y el nuevo gobernador también depositó su confianza en él, ¿verdad? Es lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es de que en su momento, cuando él llega a conocer este imperio, Pizarro reconoce enseguida las circunstancias parecidas a los que habían facilitado la conquista de México por parte de Hernán Cortés, y acerca de las cuales había oído acerca de esto. Y justamente les dijo que supuestamente sus emisarios tenían poderes divinos, que en efecto los suyos eran viracochas prometidos que venían a hacer justicia, y a partir de entonces entre los partidarios de Huáscar, que eran de los sacerdotes, por así decirlo,
se les llamó viracochas. Atahualpa, quien era el inca, el dios, el rey que tenía sangre divina, descreído, los llamaba sencillamente Susgaspa, que quiere decir barbudos. Pero cuando más tarde llegaron los emisarios de Atahualpa, Pizarro se puso también a su servicio, pero en las marchas por los pueblos iba proclamando que venía a restaurar al rey legítimo. Atahualpa nunca parece haber sentido respeto o temor por ellos, pero a su retaguardia algunos se rebelaban contra él y por tanto decidió no marchar hacia Cusco hasta tanto no se aclarara el misterio de los pretendidos viracochas. Varias veces pudo haberles dado muerte, eso es cierto, pero la curiosidad de verlos en persona y su sentido de que en su tierra ni las aves volaban sin permiso, pues lo perdieron, ¿verdad? En las afueras de Cajamarca, con unas docenas de millares de soldados, Atahualpa esperó a los soldados visitantes, al tiempo que el grueso de los ejércitos continuaba su marcha hacia Cusco, porque él estaba en pelea por el trono, ¿verdad? Había por ahí surgido otro candidato y estaban en una especie de guerra civil. Y tras varias idas y venidas, se acordó que el Inca visitaría a los españoles en Cajamarca. Tan seguro de su poder iba Atahualpa que le ordenó al general Rumiñahui que cercara la ciudad con tropas armadas de sogas para atar a los españoles que tratarán de huir. Además, al acercarse a Cajamarca, les ordenó a casi todos los soldados que permanecieran fuera, y él entró en la plaza con unos 5 o 7,000 acompañantes, la gran mayoría cortesanos, sin armas y demás. Mientras tanto, en la ciudad se preparaba un golpe. Pizarro colocó sus piezas de artillería de tal modo que cubrieran las dos únicas salidas de la plaza y escondió a todos sus soldados y caballos donde no se les viera al entrar. Pero dio instrucciones de que se estuviera todo dispuesto para empezar a disparar ballestas y arcabuces llegado el momento oportuno. Llega Inca, llevado en una especie de palanquín, en andas, sobre un escaño de oro y rodeado de su séquito. Le salió entonces al encuentro el padre Vicente Valverde, quien, valiéndose del intérprete Felipillo, le hace el requerimiento, es decir, le explica la doctrina cristiana, le dijo cuán grandes señores eran el Papa y el Rey, y lo invitó a declararse vasallo del Rey de España y a permitir que se predicara el Evangelio en sus tierras, ¿sí? No sabemos si el Inca entendió lo que le decía, pero no iba a ser vasallo, ¿sí? Entonces, cuando él toma el Evangelio y no ve más que garabatos, lo tira al suelo. Entonces, mientras Felipillo recogía el libro, el sacerdote corría hacia los españoles dando voces: ¿no veis lo que pasa? ¿Para qué estáis en comedimientos y requerimientos con este perro lleno de soberbia? Salid a él, que yo os absuelvo. Venganza, venganza, dijo este individuo. Y lo cierto es de que, pues bien cristiano, dijo: maten a estos perros que desprecian la ley de Dios. ¿Sí, verdad? Pizarro y los suyos, en su momento, no necesitaban tales exhortaciones. Tan pronto como se cumplió el requisito de presentarle al Inca el requerimiento, el jefe español dio señal convenida para el ataque. Al ver a quitarse su pañuelo, los ballesteros y arcabuceros soltaron sus proyectiles sobre los principales indios y acto seguido la caballería atacó. Los indios no habían visto antes un arma, que en su momento, pues como tal, la espada, la lanza, bueno, la lanza sí, pero no como lo tienen los españoles, o el arcabuz, un arma de fuego. Muchos trataron de huir, pero no encontraron salida alguna. Cuando por fin la presión de las gentes fue demasiada, se dio la pared de piedra y muchos huyeron despavoridos. Algunos españoles a caballo salieron a darles caza a campo abierto. Alrededor del Inca la resistencia fue más fuerte. Los indios sin armas simplemente ponían sus cuerpos entre los españoles y su señor. Y cuando los aventureros llegaron a las andas, al soberano, se dieron actos de valor. Después ellos mismos narraron: hubo indios que cortadas las manos seguían sosteniendo al Inca sobre sus hombros. Otros, al ver que los que llevaban las andas corrían a ocupar su lugar, aún sabiendo que se les daría muerte. Por fin un español agarra a Atahualpa por los cabellos y lo echó a tierra. Al final de la jornada, Atahualpa quedaba prisionero de los españoles, varios miles de indios muertos en la plaza y un solo español levemente lesionado, ¿sí? Se trataba del propio Pizarro, quien fue herido por un compatriota cuando trataba de asegurarse que no se le hiciera daño al Inca. La ironía de todo esto fue que casi al mismo tiempo que Atahualpa caía prisionero de los conquistadores, su rival y medio hermano Huáscar creía en poder de las tropas de aquel. O sea, es decir, mientras los españoles eran dueños del pretendiente al trono, era dueño de su rival, Huáscar, ¿verdad? Entonces, a instancias de Pizarro, cautivo el Inca ordenó que sus ejércitos abandonen las cercanías de Cajamarca, y tras algunas negociaciones Pizarro le prometió libertad a cambio de un rescate que consistía en todo el oro y plata necesarios para llenar una habitación, ¿sí? Después tuvieron lugar dos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos fue la llegada de Almagro con un contingente de refuerzos, y como los recién llegados no estuvieron presentes,
no les correspondió a qué parte de aquel rescate, y aunque los pizarristas, casi a modo de limosna, les dieron la cantidad de 100.000 ducados, ¿sí? A partir de entonces comienzan las rivalidades entre los almagristas y los pizarristas. Otro acontecimiento fue la muerte de Huáscar. Se trató de llegar a un acuerdo con los viracochas a cambio de que estos ultimaran a su medio hermano. Enterado Atahualpa, los comunistas no concuerdan quién le dio, pero dio orden a sus generales que le dieran muerte a Huáscar, pero no se percataba que esto le dejaba el campo abierto a Pizarro, quien quedaba en posesión del último pretendiente al trono. Aunque el rescate se pagó, los españoles no podían soltarlo, por lo tanto decidieron hacerle juicio, acusándolo de fratricida, y tras un proceso estuvieron de acuerdo en que debía morir en la hoguera. Casi de inmediato, el sacerdote propuso que si se bautizaba no sería quemado, sino que se le mataría de otro modo, puesto que en la cultura incaica la muerte por fuego resultaba ignominiosa. El inca accedió y tras bautizarlo lo mataron a garrote, ¿sí? Así terminó aquel vástago de Pachacútec y Jaina Jápac, y cuya tierra pues ni siquiera las aves volaban sin su permiso, ¿sí? Digo, pues aquí está este tema. Lo cierto es de que los españoles coronan en su momento a un niño llamado Túpac Hualpa, y hijo también de Jaina Cápac, con la esperanza de contar con un inca dócil, pero pues esto únicamente desencadenó una guerra civil. Mientras tanto, Diego de Almagro se había ido con los suyos a buscar fortuna a otras partes, marcha hacia el norte, donde el general Rumiñahui se había hecho rey de Quito. Junto a Sebastián de Benalcázar conquistó esa ciudad y destruyó la resistencia. Ahí también estaba Pedro de Alvarado, quien se dirigió a una expedición independiente hacia Quito. A cambio de una fuerte suma, Alvarado le cedió sus hombres, armamentos y todos los derechos de expedición. Después de regresar al Perú, Almagro y los suyos partieron hacia Chile, donde sufrieron grandes penurias. Manco Inca, que es un hombre que le cortaron las manos, pero que permaneció con vida, aprovecha la ausencia de Almagro para reunir un ejército de 40.000 soldados y sitiar Cusco, que a la sazón estaba bajo el gobierno de Hernando y Gonzalo Pizarro, hermanos de Francisco. Este último, que se encontraba en la recién fundada Lima, no pudo mandarles ayuda, pues él mismo se encontraba casi cercado. Las primeras 5 columnas que salieron en auxilio de los sitiados en Cusco fueron aniquiladas por los indios. Si la lucha hubiera sido solo de indios contra españoles, como mucha gente cree, estos no hubieran podido salvarse. Pero muchos indios aprovecharon esa oportunidad para sublevarse contra los incas. Los dirigían las viejas aristocracias locales, suplantadas por el sistema de gobierno de los incas, y además los españoles habían traído numerosos indios nicaragüenses y negros de Panamá. Fueron todas estas tropas, además de los caballos, la armadura, la pólvora, lo que les permitió a los conquistadores resistir el embate. Y poco a poco, los partidarios de Manco Inca se iban posesionando de los conocimientos bélicos de los invasores, y pronto se vio al propio Manco montado a caballo. Después comenzaron a sonar tiros de arcabuz del lado de los indios, y cuando los de Manco hicieron algunos prisioneros españoles, los obligaron a enseñarles cómo fabricar pólvora. A la postre se dieron encuentros en que quedó probado que la supuesta superioridad española se debía solamente a sus armas y sus caballos, como en una escaramuza en que 4 indios a caballo derrotaron a 30 peones de infantería española. Fíjense, 4 contra 30 y les ganaron. Entonces la respuesta de Pizarro fue el terror. Tan pronto como Francisco logró aliviar el cerco de Lima, les envió a sus hermanos una fuerte columna al mando de Alonso de Alvarado, que por el camino se dedicó a mutilar a sus prisioneros, cortándoles la mano derecha, algunos de ellos incluso niños de brazos, y los senos de las mujeres. Los que escapaban de tan terrible suerte pues eran herrados como esclavos y utilizados para cargar las vituallas del ejército hasta que morían de fatiga e inanición. Por todo lugar donde iban, a sangre, fuego y hierro, los españoles sembraban el terror. ¿Okay? Después, con ayuda de Diego Almagro, que volvía de Chile, lo acompañaba Paulo Inca, hermano de Manco, al mando de un ejército indio, y durante algún tiempo se pensó que Almagro y Paulo Inca tomarían el partido de Manco, y los pizarristas temblaron, pero a la postre pudo más en Almagro la lealtad a lo español, y en Paulo la ambición por ser coronado Inca. O sea, es decir, todo lo que tuvo que ver aquí fue principalmente temas políticos, ¿verdad? ¿Sí? Lo cierto es de que ante la resurrección de Manco Inca, Pizarro pidió refuerzos de otras colonias españolas, y pronto comenzaron a llegar de Panamá, México, Nicaragua y otras partes. A pesar de ello,
y de los muchos indios y negros que lo ayudaban, la sublevación continuó. Además, en distintos lugares y al parecer sin coordinar sus esfuerzos con los de Manco Inca, otros indios también se alzaron. Paulo Inca, a quien los pizarristas no reconocían el título imperial dado por los almagristas, luchaban sin embargo de su parte, por temor a la venganza de su hermano. Hubo batallas en las que las tropas de Manco derrotaron ejércitos españoles de 500 hombres, número considerable pues en esa época, además de millares de auxiliares indios y negros. Francisco Pizarro no llegó a ver el país pacificado, ya que a mediados de 1541, almagristas, cansados del maltrato que recibían, asaltaron su residencia en Lima. Solo los más allegados siervos del gobernador acudieron en su defensa. Ya después, herido de muerte, se cuenta que Pizarro pidió que le trajeran un confesor y que su paje, que también murió en el encuentro, le dijo: es el infierno donde os toca iros a confesar. Fíjense, ya te irás a confesar al infierno, no purgatorio, ¿sí? Bueno, entonces aquí dejamos esta parte. Ahorita vamos a continuar con las siguientes secciones, ¿ok?